Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1 antes de este Gran Premio de Miami que estamos a nada de vivirlo. Un Gran Premio de Miami del cual hay muchísima expectación, sobre todo por nuestra parte, por supuesto por lo que ocurrió en el día de ayer con ese triplete hispanohablante. En el vídeo anterior nos hemos centrado completamente en sus declaraciones, pero en este vídeo vamos a ampliar más, vamos a ampliar varias noticias. Seguimos hablando bastante sobre Aston Martin y sobre Fernando Alonso, pero tenemos mucho más allá, vamos a ir mucho más allá de lo que hemos sido en el anterior vídeo, así que no me voy a entretener más y vamos a dar comienzo. Vamos a quitarnos primero todos los temas de Aston Martin y todos los temas de Fernando Alonso. Os recuerdo que tenéis el índice en la descripción por si queréis ver un tema en específico y avanzar el vídeo, pues podéis ir hacia allí, pero bueno, vamos a ir primero con los temas de Fernando Alonso y del equipo Aston Martin, no solo son de Fernando Alonso. Y vamos a hablar primero por unas declaraciones que dio Fernando Alonso nada más se bajó del monoplaza, porque en ese momento pues le preguntaron acerca de este segundo puesto, segunda vez esta temporada que va a salir en primera fila. El año pasado ya lo logró en el Gran Premio de Canadá y fue algo espectacular, no lo hacía desde hacía más de 10 años el año pasado y este año ya lleva 2 ocasiones. Lo ha conseguido, consiguió además por ritmo real clasificar en ese segundo puesto y le preguntaron cómo se siente después de tantos años, después de tantas críticas que ha recibido. Pues bueno, en el día de ayer Fernando Alonso cuando se bajó del monoplaza y le preguntaron que cómo se sentía tras haber conseguido este segundo puesto en el Gran Premio de Miami, lo que dijo es que ha habido mucho tiempo donde ha habido equipos y muchas personas que no creyeron en él. De esta manera también le lanza esa puya al equipo Alpine porque no creyeron en él, pero lo comenta eso y dice que él no ha cambiado nada, simplemente ha sido que tiene el mejor coche que ha tenido en años. Eso es lo que comenta el propio Fernando Alonso. No puedo estar más de acuerdo con estas declaraciones. Vamos a leerlas y las analizamos un poco. Lo que dice es: no tenía un equipo que creyera en mi rendimiento ni en mi capacidad para poner a punto el coche y avanzar. Además, nunca tuve un coche tan rápido como ahora. Yo no cambié nada. Aston Martin cambió por mí. Es decir, aquí vemos, para empezar, esa última frase me parece preciosa para el equipo Aston Martin. Desde luego lo que está viviendo con este equipo Alonso es algo que yo creo que mucha gente dábamos por hecho que no lo iba a volver a vivir, que no iba a volver a estar en esta posición, pero realmente lo está. Más allá de eso, que esa es la que menos nos interesa para analizarla, primero, la de no tenía un equipo que creyera en mí. Esa puya que le lanza el equipo Alpine, puya que incluso le puede llegar a lanzar a otros equipos con los que pasó recientemente McLaren, podríamos llegar a hablar también, pero bueno, McLaren no pudo rendir, pero sí que en sí le dieron esa confianza y demás. Desde luego que es una puya bastante directa, sobre todo al equipo Alpine, por lo que pasó en el año pasado, que decidieron no es que no renovarle, sino solo renovarle un año, además con esas premisas que decía Schnauer de que se lo tiene que ganar y demás. Alonso no es un piloto que se lo tenga que ganar. Alonso ya se lo ha ganado por completo. Si quieres darle un año, todavía intenta negociarlo, pero no pongas esas excusas, desde luego. Y no pongas las excusas que lo ponían única y exclusivamente por la edad que tenía. Desde luego ya estamos viendo el tema de la edad, es sin importancia en el caso de Fernando Alonso, 41 años y está viviendo una segunda juventud. Está mejor que muchos pilotos de 20 años, vamos, y de lejos. Y ya hablo solo de físico. Ya no hablo de talento, ya no hablo de habilidad en el volante, porque eso podría serlo perfectamente, pero a lo mejor el físico le fallaba, entonces no podría demostrarlo. Es que por físico está compitiendo con chavales de 20 años teniendo 41 años. O sea, la edad para Alonso no es un impedimento y se está demostrando para cualquiera que no lo hubiera visto venir antes. Y más allá de eso dice, además, nunca tuve un coche tan rápido como ahora. Y es que es así, y hay mucha gente que sigue diciendo que si Aston Martin se la van a pegar. Ayer en clasificación, y hablaremos más adelante al respecto, pero ayer cuando ocurre lo de Stroll, gente diciendo que si Aston Martin ya había dado un paso hacia atrás, que tenían que traer mejoras, que es que iba a ser una debacle, y Alonso queda segundo. Ahora explicaremos el por qué Stroll cae en esas posiciones, pero es el mejor monoplaza que ha tenido desde Ferrari 2012, fácilmente. Es decir, es un coche que en clasificación está peleando por sexto como poquísimo, quinto es muy factible, cuarto en algunas ocasiones y tercero lo ha hecho en algún par de ocasiones. Ha conseguido en este día de hoy segundo, por supuesto. Verstappen no está, el error de Leclerc también. Todo esto lo vamos a comentar ahora qué les ocurrió, ¿no? Pero bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero clasifica segundo, clasifica por delante de Sainz. Y Sainz estaba teniendo un fin de semana muy bueno.
Igualmente, y luego en carrera es espectacular este monoplaza. En carrera ha sido el segundo mejor equipo en todas y cada una de las carreras que llevamos hasta la fecha. Entonces es el mejor monoplaza que está teniendo y estamos viviendo una etapa de Fernando Alonso espectacular. Que por cierto, desde el equipo Aston Martin se han quitado, por así decirlo, el mérito y lo que han dicho es que el mérito es todo de Fernando Alonso, que lo que está consiguiendo Alonso con su coche, llevando el monoplaza al máximo, consiguiendo sacar todas las virtudes del AMR23 y de todo el mundo dentro de Aston Martin es espectacular, así que el equipo de Fernando Alonso, el equipo Aston Martin se rinde a Fernando Alonso, así lo ha dicho también Mike Crack, que es el jefe del equipo. Eso lo dice también desde el equipo Aston Martin, se han rendido hacia él después de esta segunda posición que no se esperaban, que también al final lo que os he comentado de Stroll, pues ellos también decaen un poco esos ánimos después de que pase lo que les pasó a Lance Stroll, pero aún así dicen que es espectacular lo que ha hecho Alonso. Lo que dice Mike Crack textualmente es: todo el mérito es de Fernando. Ha pilotado con su típico espíritu feroz para clasificar segundo. Ha sido un gran esfuerzo por su parte. Eso es lo que comentan desde Aston Martin, se vuelven a demostrar súper contentos con la llegada de Alonso. Por supuesto, cuando las cosas van bien es mucho más sencillo que todo vaya bien. Pero yo, por ejemplo, las palabras que me quedo de Aston Martin de que están muy contentos con Alonso vienen de antes incluso de la pretemporada, cuando sus expectativas eran ser líderes del resto, que ya hablaban de que estaban muy contentos con todo lo que estaba haciendo, con todo el trabajo que estaba haciendo en la fábrica, con todo lo que estaba ayudando, todo lo que se estaba involucrando y demás. Así que Aston Martin, el binomio Aston Martin y Fernando Alonso, desde luego ha cuajado desde el primer día, desde aquel 1 de enero con el vídeo de Fernando Alonso diciendo: soy Fernando Alonso y he fichado por Aston Martin. Espectacular todo lo que está ocurriendo desde aquel momento. Incluso si nos queremos ir más atrás, espectacular todo lo que está ocurriendo desde aquel 1 de agosto donde se anunció que Fernando Alonso sería el sustituto de Sebastián Vettel. ¿Qué es lo que pasó ayer a Lance Stroll? ¿Qué le pasó? ¿Por qué cayó en Q1? ¿Por qué Fernando Alonso consigue clasificar segundo y Stroll queda 18º? ¿Es mal piloto Lance Stroll? No. Lance Stroll, por supuesto, y en este canal lo hemos hablado en muchas ocasiones, y no ahora por ser compañero de Alonso, no ahora por estar en Aston Martin, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones. Stroll está por lo que lo está, y es así, y nadie lo puede negar. Por supuesto que está por lo que lo está, que es al final por quién es su padre, porque su padre es el dueño del equipo Aston Martin de Fórmula 1. No hay ninguna duda y nadie duda de eso, por supuesto, porque hay gente, obviamente, ahora ya detractores de Stroll criticándolo. Ahora bien, Stroll no es un Latifi. Latifi estaba única y exclusivamente por el dinero que podía dar. Latifi nos encantaba a todos, pero fuera de ahí, por supuesto, no era un piloto para estar en Fórmula 1. Lance Stroll está por lo que lo está, pero te diría que no es ni el peor. Es uno de los peores, sin lugar a duda, pero no es el peor piloto de la parrilla y destaca en muchos aspectos, en muchas ocasiones consigue hacer unas grandes actuaciones. Lo de ayer es un error que tiene Aston Martin y que desde el equipo Aston Martin lo han afirmado. No es una culpa de Lance Stroll. ¿Stroll podría haber hecho mejor vuelta? Pues sí, a lo mejor podría haber hecho mejor vuelta, pero el error lo ha asumido Aston Martin porque es un error de ellos. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues bueno, Lance Stroll en el día de ayer, bueno, la mejoría de la pista fue inmensa durante la clasificación. Entonces, llegados a la Q1, Aston Martin tuvo que decidir y tuvo que decir si poner neumáticos usados o neumáticos blandos nuevos. ¿Por qué estaba la decisión? Porque si usabas un neumático usado, guardabas uno para la Q3. Si lo usabas ahora, pues en la Q3 tendrías solo un juego de neumáticos blandos. Aston Martin fue ambicioso y Aston Martin fue y puso un neumático usado, tanto en el coche de Alonso como en el coche de Stroll. Lo puso en los dos. ¿Cuál es el problema? Ninguno de los dos pudo mejorar, porque la mejoría de la pista estaba siendo inmensa y ellos no pudieron mejorar sus tiempos cuando sí que lo estaban haciendo pilotos con neumáticos blandos nuevos. Los pilotos de Aston Martin fueron bajando hasta que Alonso se quedó en 12º por los pelos y Lance Stroll acabó cayendo hasta el 18º lugar. Fue un error de Aston Martin que desde ellos mismos lo han asumido en ese sentido por haber intentado ser esta estrategia agresiva, llega a decir incluso Mike Crack que tuvieron, pero que admiten ese error. Fue un error de ellos y que podríamos haber visto a un Lance Stroll clasificar mucho más arriba. Luego en redes sociales fue eso, que parecía un funeral cuando había ocurrido, y yo lo comenté allí, que al final había sido un error de Aston Martin que desde luego pues lo han tenido, también son humanos, también cometen errores, y en esta ocasión lo cometieron con Lance Stroll, también con Fernando Alonso, pero Alonso por suerte, porque hizo un mejor tiempo inicial, también pues consiguió pasar. Así que Aston Martin también incluso ha llegado a decir que aprenderán de este error.
más adelante para no volverlo a ocurrir. Pero bueno, Lance Stroll pues tendrá que salir de una posición bastante tardía, tienen un buen ritmo, desde luego a los puntos debería de llegar, digo yo, vamos, debería de llegar fácilmente a los puntos, así que veremos qué es lo que puede hacer Lance Stroll. Y el último tema que tenemos que hablar sobre Fernando Alonso y Aston Martin en este vídeo, y ya finalizamos un tema bastante rápido, finalizamos con esta parte del vídeo, tenemos que hablar sobre algo que ocurrió en el día de ayer en las declaraciones post carrera, en las declaraciones para los medios, unas declaraciones que salieron mucho más tarde. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues bueno, fue a preguntarle a Fernando Alonso Pedro Fermín Flores, un periodista español muy bueno que está allí, está yendo a todos los circuitos y en muchas ocasiones os hemos traído información de él, y fue a preguntarle y Fernando Alonso respondió en español. Lo que le preguntó es acerca del momento que estábamos viviendo, un podio hispanohablante, y lo que dijo Fernando Alonso es que iba a hablar en español, que lo sentía para los ingleses, pero que se iba a saltar esa norma que hay que tienen que hablar en inglés en ese momento, y la iba a responder en español. La respondió en español, habló acerca de que, bueno, que son la segunda lengua más hablante del mundo, que eso es una reivindicación, que estaban muy contentos, que era la primera vez en la historia que ocurría que 3 pilotos hispanos conseguían quedar en las 3 primeras posiciones, y luego pues hubo ahí un rifirrafe porque le pidieron que lo tradujera, bromeó un poco con que no lo iba a traducir, finalmente por supuesto lo tradujo, porque hubo gente luego en redes sociales diciendo Alonso se salta las normas, Alonso luego se niega a traducirlo. No se niega, está en tono jocoso, en tono de broma, dice que no lo va a traducir, pero lo acaba incluso traduciendo. Os recomiendo que lo busquéis, está en internet el vídeo, esa respuesta, y lo vais a ver que al final también acaba traduciéndolo. Están entre los 3 pilotos, además, como de broma, se llega a ofrecer Carlos Sainz también a traducirlo, al final lo traduce, pero bueno, que tuvo ese momento también reivindicativo, por así decirlo, en el que quiso hablar en español en esa rueda de prensa. Vamos a pasar de tema, dejamos a un lado a Fernando Alonso y vamos a hablar de alguien que da miedo, porque en el día de ayer tuvo una clasificación mala, no por rendimiento suyo, porque su rendimiento ha sido muy bueno a lo largo de todos los días en Miami. Su Q1 fue muy buena, su tiempo en Q2 fue mejor que el de Sergio Pérez en Q3, pero en Q3 cometió un error inicial y en la segunda vuelta no pudo finalizar por el error que tuvo Charles Leclerc. Sí, si no lo sabéis todavía, estoy hablando de Max Verstappen. Max Verstappen en el día de ayer acabó muy decepcionado consigo mismo, porque pese a haber tenido un buen rendimiento, al final el error lo cometió él en la Q3 y eso le ha llevado a que hoy va a salir en 9ª posición. Acabó muy decepcionado, acabó muy quemado, se le veía muy cabreado, y lo que ha dicho es que espera mínimo acabar en el segundo puesto. Va a ir a por ese segundo puesto, va a ir a por todas, va a ir con el cuchillo desde la primera vuelta, así que cuidado con Verstappen. Eso es lo que tenemos que hablar sobre Max Verstappen. Básicamente, ¿qué es lo que le pasó en quali? Porque de verdad Verstappen venía muy bien. Había hecho buenos tiempos en FP1, aunque los Mercedes acabaron con aquel doblete que ya os explicamos el por qué lo hicieron. Consiguió salir líder en los libres 2, salió líder en los libres 3, tiempo más rápido en Q1, el tiempo más rápido en Q2, su tiempo en Q2 es más rápido que la pole y luego queda 9º porque no pudo ni completar vuelta. ¿Qué es lo que le pasó? Pues bueno, sabemos que tuvo un error en la primera vuelta, que él lo describe así: ha sido un error mío al intentar poner el coche al límite y he tenido que abortar la vuelta. Luego dependes un poco de la suerte de que no haya una bandera roja y puede pasar esto en un circuito urbano, así que no pudo completar el primer intento por ese error que tuvo. Yo lo comentaba en el resumen de ayer y yo creo que se debe de arrepentir muchísimo de haber abortado esa vuelta, porque podría por lo menos haberla intentado cerrar. Hablo para haber quedado por lo menos octavo a lo mejor delante de Ocon, o por lo menos séptimo delante de Leclerc. Se debe de haber arrepentido muchísimo, pero no lo hizo y finalmente acabó sin tiempo en 9º puesto. ¿Y cuáles son las expectativas de Max Verstappen? Pues lo que dice es: así que estoy un poco enfadado conmigo mismo, pero va a ser duro, me lo han puesto difícil, pero espero un segundo puesto mínimo. También ha hablado Fernando Alonso acerca de cuándo espera ver a Verstappen, cuándo espera verle por sus retrovisores. Ya lo hizo en Arabia Saudí, cuando pasó, bueno, que tuvo también ese problema en Arabia Saudí, que casi no pasó de Q2 tampoco, y le preguntaron cuándo esperaba ver a Verstappen y clavó la vuelta. En esta ocasión veremos si la clava también, pero lo que ha dicho Alonso es que espera verle por sus retrovisores en la vuelta 25. Lo que espera Verstappen es conseguir un segundo puesto. Yo creo que lo tiene factible, salvo que sea extremadamente complicado adelantar, que en teoría va a ser difícil, pero desde luego la ventaja que tiene Red Bull es muy grande. Va a ser difícil adelantar, por eso a lo mejor le vemos que le cuesta algo más que en otros circuitos, pero la ventaja que tienen es muy grande y por lo tanto debería ser mínimo segundo, pero como decía ayer en el día de ayer Sergio Pérez, salvo que haya algo extraño, no debería tener el piloto mexicano problemas para poder ganar, así sí lo tendría Max Verstappen, que bueno, aún así se ha mostrado tranquilo porque el campeonato no se gana aquí. En el día de ayer ya os comentábamos que es muy posible que Sergio Pérez salga en el día de hoy como líder del Mundial si no ocurre nada raro.
Si queda Sergio Pérez primero y Verstappen segundo, Checo saldrá líder del Mundial. Entonces, si no ocurre nada raro, si no hay problemas de motor, si no hay problemas con los coches de seguridad, si no hay algún altercado en la primera vuelta, cualquier cosa que pueda pasar, porque pueden pasar mil y una cosas, si va todo con normalidad, Sergio Pérez debería salir de este fin de semana líder del Mundial. Por lo tanto, Verstappen aún así se ha mostrado tranquilo porque lo que ha dicho textualmente es: yo sé que el campeonato no se gana el domingo. Además, ha hablado del año pasado donde también tuvo un inicio de temporada complejo, donde después de la tercera carrera estaba casi a 80 puntos, casi a 60 puntos, mejor dicho, de Charles Leclerc, y luego acabó ganando el Mundial a falta de 5 carreras. Así que en ese sentido se muestra tranquilo, pero lo que dice es, bueno, no puedo hacer todo perfecto, siempre se puede pasar que cometan errores, no todo va a ser perfecto, pero que hay que dar mucha temporada. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar en esta ocasión sobre el piloto monegasco Charles Leclerc. Un Charles Leclerc que propició, por así decirlo, este podio hispanohablante porque lo facilitó, entre comillas, entre que en el primer intento que hizo en Q3 cometió un error, al igual que Verstappen. Lo único que él sí cerró vuelta, por eso estaba en ese séptimo lugar, aunque quedó a un segundo del tiempo de Sergio Pérez, y luego cometió un error en Q2, un error en Q3 en el segundo intento, un error que propició al final el podio hispanohablante porque provocó una bandera roja. Charles Leclerc se ha mostrado muy decepcionado consigo mismo después de la Q3. ¿Por qué? Porque ha cometido el mismo accidente en la Q3 que el que cometió en los libres 2 y comenta que es inaceptable lo que ha pasado, cometer dos errores iguales en el mismo fin de semana. Comenta que este ha sido un error totalmente suyo y que está muy decepcionado consigo mismo y con su actuación porque podría haber clasificado mucho mejor de no ser por estos errores. Habla acerca de ese momento de la clasificación, ese momento de tensión, un momento en el que después de haber cometido un error pues necesitaba darlo todo, necesitaba no fallar, y falló. Y cometió además el mismo error que en libres 2, yéndose en la exacta misma curva, de una forma un poco distinta, pero yéndose largo exactamente en el mismo punto que lo hizo en los libres 2 y que también provocó una bandera roja, por lo que comenta que es decepcionante y que está muy decepcionado consigo mismo. Lo que dice es: estoy muy decepcionado conmigo mismo, fue el error mismo que ayer en la curva. También sé que la clasificación es mi punto fuerte, por lo que obviamente estoy tomando más riesgos en la Q3 que valen la pena 9 de cada 10 veces. Es decir, tomar riesgos le valen la pena 9 de cada 10 veces, pero hay una donde comete el error. Y sigue diciendo, dice: pero esto es un fin de semana en el que lo he puesto 2 veces contra el muro y este no es el nivel al que quiero estar. Repito, estoy muy decepcionado conmigo mismo. Hice una gran vuelta en el primer intento de Q3, pero no tiene sentido decir eso cuando no terminas una vuelta porque bloqueas en la última curva. Y en la segunda lo puse en el muro, así que estoy muy enfadado conmigo mismo. Vemos a un Charles Leclerc muy crítico, que además su equipo Ferrari está preocupado por este fin de semana. ¿Por qué? Porque se ha reducido la zona de DRS, Leclerc y Ferrari en sí no tienen tanta ventaja como tiene Red Bull y como tiene Verstappen. Además, ya lo veíamos en el día de ayer, tanto Leclerc hablaba del ritmo de carrera como también lo hablaba Carlos Sainz, que hablan acerca de que no se ven con posibilidades de igualar el ritmo de Aston Martin. Por lo tanto, desde Frédéric Vasseur, el equipo Ferrari en general, se han mostrado muy preocupados por el DRS, por ver si puede remontar Charles Leclerc desde ese séptimo puesto. Tiene por delante a pilotos como Russell, como Gasly y como Kevin Magnussen hasta llegar al cuarto lugar, y se muestran preocupados por esa velocidad de Red Bull, que la verdad que se dan por vencidos con Max Verstappen. Realmente no se ven capaces de poder llegar, pero bueno, las expectativas de Leclerc pues simplemente será intentar, como digo, quedar en un quinto puesto, que sería por detrás de Sainz, por detrás de Verstappen, estudiando que le pase Verstappen, por detrás de Alonso y por detrás de Sergio Pérez. Todo esto en una carrera normal, como digo, Charles Leclerc debería intentar optar a ese quinto puesto. ¿Podría llegar a superar a Carlos Sainz? Ya eso es otra cosa, depende de ritmos, depende de si pasa algo, pero bueno, esas son las preocupaciones que tienen Ferrari por el DRS, Ferrari por el ritmo de carrera. Y ya para dar final a este vídeo vamos a ver unas declaraciones de Lewis Hamilton, un Lewis Hamilton que en el día de ayer clasifica en 13º lugar y se ha mostrado muy crítico con su equipo. Lewis Hamilton ha criticado muy duramente a su equipo por lo que ocurrió en el día de ayer en la clasificación. Han dicho que no tomaron buenas decisiones, que no pueden tomar este tipo de decisiones sin tener el ritmo, porque además sabían que iban lentos este fin de semana, que les estaba costando bastante. Los ha criticado bastante y han dicho que espera que mejoren en todas las áreas porque tienen mucho déficit contra sus rivales. Lewis Hamilton en el día de ayer en la Q3 en la Q2 comete un error en el último intento en la zona lenta, en la zona entre las curvas 13, 14, 15 y 16, esa chicane que hay ahí de varias curvas. Comete ahí un error que le lleva a no poder mejorar su vuelta y por lo tanto clasificar en 13º lugar. Lo que ha criticado es que le sacaran con tan poco tiempo de margen, es decir,
Lo que comenta es: si eres un Red Bull ahora mismo, puedes salir con tan poco tiempo de margen porque vas a clasificar entre los 10 primeros, pero el rendimiento que tenían y con los problemas que tenían y con los problemas para este fin de semana, no pueden esperarse tanto, no pueden esperarse a hacer un intento que sea perfecto porque pueden pasar cosas. Entonces criticó muy duramente de que deberían de haber salido antes. Más allá de eso, pues bueno, habla acerca de mejorar el monoplaza, esperan desesperadamente, y esto lo hemos comentado en alguna ocasión en este canal este fin de semana, las mejoras en Imola. Llegarán el siguiente fin de semana y las están esperando desesperadamente porque Mercedes este fin de semana ha sido Russell superado por Hülkenberg en clasificación. No ha estado lejos de Gasly. Ha conseguido clasificar Russell en un sexto puesto gracias a los errores que ha tenido Verstappen, a los errores que ha tenido Leclerc y a que Esteban Ocon tampoco completó vuelta. George Russell casi cae también en Q2, se quedó por 50 y pico milésimas, con 53 exactamente, con un Alexander Albon. Hamilton cae en Q2. Ha sido un fin de semana bastante complicado para el equipo Mercedes y están esperando desesperadamente esas mejoras que llegarán en Imola. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de esta carrera. ¿Quién creéis que va a ganar el Gran Premio de Miami? ¿Creéis que veremos un podio hispanohablante? Dejadme en los comentarios, que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.